¿Es posible que algo que has hecho toda tu vida en la iglesia sea un error? En muchas congregaciones pues enseña que no diezmar es robarle a Dios usando Malaquías 3:10 como base. Traed todos los diezmos al alfolí y abrid las ventanas de los cielos. Pero, y si te dijéramos que este versículo ha sido interpretado fuera de contexto y que la práctica del diezmo no es un mandato para los creyentes bajo la gracia. En Hebreos 8:13 se nos recuerda que al decir nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Hoy veremos cómo el diezmo, lejos de ser una obligación, puede convertirse en una carga impuesta por estructuras humanas, no por la voluntad de Dios. Revelaremos lo que muchos líderes prefieren callar. ¿Estás listo para entender lo que Dios tiene reservado para ti? Desde los primeros días en los que comenzamos a escuchar hablar de Dios, muchos de nosotros crecimos con la certeza de que diezmar era una obligación sagrada. Nos enseñaron que no hacerlo era sinónimo de desobediencia. E incluso se llegó a decir que estábamos robándole a Dios. Nos sentamos en bancas de madera mientras nos recitaban versículos con voz solemne, y al pasar la canasta, más que un acto de generosidad, lo hacíamos movidos por la culpa, por el temor de estar transgrediendo una ley divina. Pero si todo eso fuera parte de un sistema que ya no tiene vigencia bajo el nuevo pacto de Jesús, y si el diezmo, lejos de ser una práctica obligatoria para el cristiano, fue parte de una estructura legal específica del Antiguo Testamento, que hoy ha sido completamente transformada por la gracia. La raíz del diezmo no nace en el corazón del Evangelio de Cristo, sino en las leyes establecidas para el pueblo de Israel bajo el gobierno de Moisés. En Levítico 27:30 se declara el diezmo de todo, ya sea grano de la tierra o fruto de los árboles, pertenece al Señor. Es cosa consagrada al Señor. Esta instrucción era clara y no estaba dirigida a todas las personas por igual, sino con un propósito específico: sostener a los levitas, la tribu sacerdotal que no poseía tierras ni herencia. El diezmo era parte del sistema civil, ceremonial y religioso del antiguo Israel. No era simplemente una ofrenda espiritual, era un impuesto nacional destinado al funcionamiento del templo, al sustento de los sacerdotes y a la asistencia a los pobres y extranjeros dentro de un sistema teocrático. Cuando entendemos esto, se vuelve evidente que el diezmo formaba parte del antiguo pacto, un acuerdo establecido entre Dios e Israel. Y como todo pacto, estaba sujeto a condiciones. En Deuteronomio 14, 22 a 29, encontramos instrucciones muy específicas sobre cómo, cuándo y para qué debía usarse el diezmo, incluyendo su consumo en celebraciones religiosas y su almacenamiento trienal para ayudar a huérfanos, viudas y extranjeros. Es decir, el diezmo no se trataba simplemente de entregar un 10% fijo de nuestros ingresos a una organización religiosa, como hoy se presenta en muchas iglesias, sino que estaba profundamente entrelazado con las costumbres agrícolas, las festividades religiosas y el sistema judicial de Israel. Pero con la venida de Jesús algo monumental cambió. En Hebreos 8, 6 a 13 se nos presenta con claridad cómo Cristo se convirtió en mediador de un nuevo pacto, uno mejor fundado sobre mejores promesas. En el versículo 13 leemos: al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Este versículo no es simbólico, es una declaración directa que nos obliga a examinar cuidadosamente qué parte
de las prácticas del Antiguo Testamento deben mantenerse y cuáles han sido reemplazadas por la obra redentora de Cristo. Y aquí está el punto central. El diezmo, como parte de ese pacto antiguo, ha sido superado por un nuevo llamado a la generosidad que nace no de una imposición legal, sino de un corazón transformado por la gracia. Pablo lo afirma en Romanos 6:14 al decir que ya no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Y si no estamos bajo la ley, ¿por qué seguimos utilizando un sistema de contribuciones obligatorio basado en esa misma ley? ¿No sería más fiel al mensaje de Cristo enseñar a los creyentes a dar libremente, movidos por amor y no por miedo? La respuesta a esta pregunta no solo revela una gran verdad espiritual, sino que también expone un sistema que durante años ha perpetuado una visión distorsionada del carácter de Dios. Porque nuestro Dios no es un recaudador de impuestos. Él no exige porcentajes. Él busca corazones rendidos, vidas consagradas, fe genuina y obediencia sincera. Volvamos por un momento a la historia. Cuando Jesús enseñaba en los caminos de Galilea y Judea, nunca impuso el diezmo como un requisito para seguirle. Jamás le dijo a sus discípulos: traed vuestro diezmo al alfolí. En cambio, les habló del desprendimiento, de la entrega total, del amor radical hacia el prójimo. En Mateo 22:21, cuando le preguntaron sobre el tributo, respondió: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. No dijo: dad el diezmo. Jesús entendía perfectamente la diferencia entre un mandato ceremonial y una entrega espiritual. Y su ministerio fue siempre guiado por la gracia, no por la letra de la ley. Pensemos en la viuda pobre que dio 2 moneditas en el templo. Jesús la observó y declaró que había dado más que todos los demás. ¿Por qué? Porque su ofrenda no fue medida en porcentajes, sino en entrega. No era el 10% exacto de una lista contable, era todo lo que tenía. En ese momento, Cristo nos reveló el corazón de Dios respecto al dar. No busca cantidades, busca intención. No busca exactitud matemática, busca amor sincero. Cuando el apóstol Pablo se dirigía a las iglesias que fundaba, nunca les exigió el diezmo. En sus cartas no hay una sola instrucción que imponga este mandato. En cambio, habló constantemente de la generosidad voluntaria, de la mayordomía responsable y de la gracia que se expresa a través de la ayuda mutua. En 2 Corintios 9:7 escribe: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esta frase es clave. No por necesidad significa que no debe haber coacción, presión ni manipulación. No por miedo a ser maldecido, no por temor a ser excluido, sino por gozo, por libertad, por amor. Y si Dios ama al dador alegre, ¿cómo puede también bendecir a quien da por obligación, sintiéndose culpable o creyendo que sin ese acto Dios cerrará los cielos? Esa contradicción no solo genera confusión espiritual, sino que alimenta una cultura religiosa basada en el temor, no en la verdad. Jesús vino a liberarnos de todo eso. En Gálatas 5:1 se nos dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. El diezmo obligatorio, cuando se impone bajo el nuevo pacto, no es una práctica de fe, sino una carga legalista que contradice el espíritu del Evangelio. Algunos podrían argumentar que Abraham diezmó antes de la ley, y por lo tanto eso justifica su vigencia. Pero olvidan que lo hizo una sola vez con el botín de guerra y que no fue una instrucción dada por Dios. Fue un acto puntual, no una norma perpetua. Tampoco se nos dice que lo haya hecho regularmente, ni que se lo haya pedido a sus descendientes. El relato de Génesis 14 no puede utilizarse como base doctrinal para exigir el diezmo en la iglesia. Es una
narrativa histórica, no una ley espiritual para los redimidos en Cristo. Más aún, si la justificación del diezmo está en Abraham, ¿por qué no imitamos también su estilo de vida completo, su forma de criar a sus hijos, su manera de comerciar, su forma de vestir? No podemos escoger un solo acto aislado y convertirlo en una regla universal. La interpretación correcta de las Escrituras exige coherencia con el mensaje central de la redención, que en Cristo todo ha sido hecho nuevo. Y ese todo incluye nuestra relación con el dinero. En el Antiguo Testamento se usaban diezmos, sacrificios y rituales para acercarse a Dios. En el Nuevo Testamento Jesús se convierte en el sacrificio perfecto. Y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros. Ya no necesitamos pagar para tener acceso a la presencia divina. Ya no debemos cumplir requisitos ceremoniales para recibir bendición. Lo que antes se hacía externamente, ahora se vive internamente. No se trata de un porcentaje, sino de una vida completa, rendida al Señor. Esta verdad no solo libera, también transforma, cambia la manera en que vemos nuestras finanzas, nuestro compromiso con la iglesia y nuestra responsabilidad con el prójimo. Nos impulsa a dar con propósito, a invertir en lo eterno, a apoyar la obra de Dios no por obligación, sino por convicción. Es entonces cuando el dar se convierte en un acto de adoración, no en una transacción, en un reflejo del corazón de Cristo, no en una deuda espiritual. Y sin embargo, muchas iglesias hoy siguen imponiendo el diezmo como si estuviéramos aún bajo el sistema levítico. Se predican sermones que prometen bendiciones solo si das tu 10%. Se repite una y otra vez que si no diezmas estás bajo maldición. Pero esto no solo es doctrinalmente incorrecto, es espiritualmente peligroso, porque aleja a las personas de la gracia y las encierra en el temor, porque convierte el evangelio en un sistema de méritos, y porque representa a Dios como un cobrador celestial, no como un padre amoroso. Jesús jamás pidió un diezmo, pidió el corazón. Llamó a la entrega total, al desapego de las riquezas, a la confianza plena en el Padre. En Lucas 12:33-34 dijo: vended lo que poseéis y dad limosna, haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. ¿Puedes verlo? Él no estaba interesado en fórmulas, estaba interesado en transformar nuestra manera de vivir. Porque el reino de Dios no se construye con reglas impuestas ya, sino con corazones transformados. El diezmo, como institución legal, cumplió su propósito. Fue parte de un sistema que ya no está en vigor. Y seguir enseñándolo como un mandato obligatorio es distorsionar el mensaje del Evangelio. El llamado de hoy no es a calcular un porcentaje, sino a entregar tu vida entera al servicio de Dios y de los demás, a dar no solo dinero, sino tiempo, amor, consuelo, compasión, porque eso es lo que Jesús hizo por nosotros. Y si Cristo, siendo rico, se hizo pobre por amor, ¿cuánto más nosotros deberíamos dar, no porque se nos exige, sino porque hemos sido profundamente amados? ¿Cuánto más deberíamos vivir guiados por el Espíritu y no por una tabla contable? ¿Cuánto más deberíamos liberarnos de las estructuras humanas para vivir en la verdad de la gracia? Durante años se ha citado un solo versículo como base inamovible para sostener toda una doctrina financiera dentro de la iglesia. Malaquías 3:10 ha sido predicado desde altares en todo el mundo como una verdad absoluta, como una sentencia divina, irrefutable, que obliga a los creyentes a entregar el 10% de sus ingresos si quieren evitar la maldición y abrir las ventanas de los cielos. Pero cuando uno se atreve a leer el texto completo, con detenimiento y con reverencia por el contexto, el panorama cambia radicalmente.
traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. Si no, os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Este versículo no fue escrito a la iglesia cristiana, no fue dirigido a los discípulos de Jesús, no fue predicado por Pablo, ni por Pedro, ni por Juan. Fue un mensaje profético pronunciado siglos antes de Cristo, dirigido específicamente a los sacerdotes del templo en Jerusalén, quienes habían corrompido su servicio y estaban reteniendo lo que debía ser consagrado. En los versículos anteriores, Dios no se dirige a todo el pueblo por igual. En Malaquías 2:1 declara con contundencia: ahora pues, oh sacerdotes, para vosotros es este mandamiento. A partir de allí el Señor reprocha la desobediencia del liderazgo espiritual de Israel. No se trata de una acusación colectiva, sino de una denuncia directa contra aquellos que tenían la responsabilidad de administrar los sacrificios, los diezmos y los recursos del templo, pero estaban actuando con negligencia y codicia. El contexto es inequívoco, no es una exhortación genérica, es una confrontación profética, y aún así este pasaje ha sido usado como fundamento principal para enseñar a millones que están bajo maldición si no entregan el 10% de su salario mensual. Este uso selectivo de las Escrituras revela un patrón preocupante: la manipulación del texto bíblico para establecer normas que no fueron ordenadas bajo el nuevo pacto. Porque si realmente se tomara Malaquías en su totalidad como guía para la iglesia actual, entonces también se tendría que aplicar la totalidad del sistema levítico: sacrificio de animales, leyes de pureza, normas alimenticias, festividades obligatorias y toda la carga ceremonial que la cruz de Cristo vino a cumplir y dejar atrás. No se puede sacar un versículo de un contexto teocrático y ceremonial, ignorar todo lo que lo rodea y convertirlo en una doctrina universal. El alfolí mencionado en Malaquías 3:10 tampoco puede ser interpretado como una cuenta bancaria moderna, ni como el presupuesto institucional de una organización religiosa. El alfolí era un almacén físico en el templo donde se guardaban los productos agrícolas y ganaderos que conformaban los diezmos. Era un sistema diseñado para sostener a los levitas y para abastecer a los necesitados en una estructura tribal. Aplicar este concepto a las finanzas personales de los creyentes modernos es un error exegético profundo, porque no solo se ignora la historia, sino que se desvirtúa el propósito original de los mandamientos dados a Israel. Además, si se insiste en aplicar Malaquías 3:10 como mandato actual, habría que aceptar también su estructura de maldición. En el versículo 9 Dios dice: malditos sois con maldición porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Pero el evangelio de Jesucristo no se construye sobre maldiciones, sino sobre la redención. Gálatas 3:13 nos enseña que Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Esta es una declaración definitiva. Ya no vivimos bajo un sistema que impone maldiciones por incumplimiento. Vivimos bajo un pacto sellado con sangre, que ofrece perdón, restauración y dirección por medio del Espíritu, no por medio del temor. Reducir la relación del creyente con Dios a una fórmula transaccional basada en el temor a la maldición es retroceder al antiguo pacto. Y es deshonrar el sacrificio de Cristo, que al morir en la cruz puso fin a toda forma de condenación para los que creen. Romanos 8:1 lo deja claro. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Entonces, ¿cómo es posible que muchos aún predican que si no entregas el 10% estás bajo maldición? ¿Cómo puede coexistir esa amenaza con la gracia inquebrantable del Evangelio? La verdad es que cuando se usa Malaquías 3:10 como base doctrinal para imponer el diezmo a los cristianos, se está sustituyendo la dirección del Espíritu por una fórmula externa. Se está reemplazando el discernimiento espiritual por un sistema fijo que no contempla las circunstancias, el corazón, ni la voluntad individual guiada por Dios. Y peor aún, se está generando una teología del miedo que aleja a las personas de la verdadera libertad en Cristo. Porque cuando se enseña que tu fidelidad a Dios se mide en porcentajes mensuales, se está tergiversando el mensaje del Evangelio, que siempre fue, es y será un mensaje de transformación interna, no de cumplimiento externo. Es fundamental entender que el error no está en dar, sino en imponer. La generosidad es una virtud cristiana. Dar es un acto noble, poderoso y necesario para la expansión del reino y el bienestar del prójimo. Pero cuando se transforma el dar en una obligación legal, se pierde la esencia del amor. En el 1 Juan 4:18 leemos: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Un sistema que motiva la entrega con miedo a la maldición no es movido por amor, sino por coerción. Y donde hay coerción, no hay libertad. Y donde no hay libertad, no hay evangelio. El texto de Malaquías fue escrito en un momento específico, a un grupo específico, con un propósito específico. Fue una denuncia divina contra un liderazgo religioso que había pervertido el orden establecido por Dios para el templo. No fue una ley eterna para la iglesia de Cristo. No fue una directiva para los seguidores del Mesías. Fue parte de un sistema que ya no rige nuestra relación con el Señor. Y sin embargo, durante siglos se ha repetido este versículo sin cesar, construyendo sobre él una doctrina que nunca fue enseñada por Jesús, ni por los apóstoles, ni por los padres de la iglesia primitiva. Cuando uno revisa los sermones de Pedro en el libro de los Hechos, no encuentra una sola mención al diezmo. Cuando examina las cartas de Pablo, tampoco hay exhortaciones a entregar el 10%. Cuando se lee no aparece ni una vez la palabra diezmo en relación a la práctica cristiana. Esto no es una omisión, es una evidencia. La iglesia naciente entendía que el diezmo como mandato no formaba parte de la nueva vida en el Espíritu. Lo que sí encontramos son llamados constantes a la generosidad, al compartir, al sostener a los más necesitados, a cuidar de los hermanos en fe y a suplir las necesidades del ministerio apostólico. Pero siempre desde la libertad, nunca desde la imposición. Incluso en los momentos más críticos, cuando las iglesias enfrentaban persecución o pobreza, la ayuda se recolectaba de forma voluntaria. En 2 Corintios 8:3, Pablo dice de los macedonios: pues doy testimonio de que con agrado han dado conforme a su fuerza y aún más allá de sus fuerzas. Esta generosidad no se originaba en una obligación porcentual, sino en una fe viva, en un amor genuino, en una convicción profunda de que todo lo que tenemos le pertenece a Dios y debe ser usado para su gloria. Esta es la verdadera esencia del dar cristiano. No se trata de cumplir una cuota, se trata de reflejar el carácter de Dios. Por eso es tan importante corregir el mal uso de Malaquías 3:10, porque mientras siga siendo predicado como una exigencia para los creyentes, seguirá siendo una piedra de tropiezo, seguirá confundiendo a los nuevos convertidos, atormentando a los fieles y alimentando estructuras religiosas que sustituyen la fe por la costumbre. La palabra de Dios
debe ser interpretada con fidelidad, no utilizada como herramienta de manipulación. Y cuando un pasaje del Antiguo Testamento se convierte en un dogma que contradice la libertad del nuevo pacto, entonces es hora de volver a la cruz y recordar que nuestra fe no se basa en leyes antiguas, sino en la gracia revelada en Jesucristo. La Iglesia necesita recuperar la integridad en su enseñanza, y eso incluye reconocer cuando una práctica se ha perpetuado por tradición, no por verdad. Malaquías 3:10 no puede ser la columna vertebral de una teología del dar en el cuerpo de Cristo, porque su contexto, su propósito y su aplicación estaban ligados a un sistema que ya no existe, y porque en Cristo hemos recibido algo infinitamente superior: la libertad de dar con alegría, la capacidad de ser guiados por el Espíritu y el privilegio de ser parte de un reino que no se mueve por obligación, sino por amor. No se trata de dejar de dar, se trata de dar con entendimiento, de enseñar con fidelidad, de construir una comunidad que da porque ama, no porque teme, de levantar iglesias que se sostienen con corazones dispuestos, no con amenazas disfrazadas de versículos. Porque la verdadera iglesia de Cristo no necesita manipular para sostenerse, necesita verdad. Y la verdad, cuando se predica sin añadidos, tiene poder para transformar. Y es precisamente esta verdad la que muchos no quieren que conozca. Porque desmantelar una estructura basada en el temor significa renunciar al control. Significa confiar en que Dios puede mover a su pueblo a ser generoso sin necesidad de imponer porcentajes. Significa depender del Espíritu, no de sistemas humanos. Pero esa es la verdadera fe y esa es la verdadera iglesia. La que vive en libertad da con gozo y honra a Dios, no con fórmulas del pasado, sino con una entrega renovada que nace del Espíritu y no de la ley. Cuando observamos de cerca las enseñanzas de Jesús, no encontramos una sola vez en la que Él impusiera el diezmo como un mandato para quienes decidieran seguirle. Su ministerio, lleno de compasión, autoridad y revelación divina, no giró alrededor de prácticas legalicistas, sino de la transformación del corazón. La ausencia de una doctrina clara sobre el diezmo en los labios del Mesías no es un vacío accidental, es una declaración poderosa. Él no vino a reafirmar el sistema ceremonial del antiguo pacto, vino a cumplirlo y a establecer algo completamente nuevo, donde la justicia, la misericordia y la fe ocupan el centro. En los evangelios Jesús confrontó directamente a los fariseos por su hipocresía espiritual. En Mateo 23:23 declara: «Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe». Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Este versículo ha sido usado por algunos para justificar que Jesús aprobaba el diezmo. Sin embargo, un análisis honesto del texto y del contexto revela otra cosa. Jesús hablaba a judíos bajo la ley mosaica que aún estaban dentro de un sistema sacrificial vigente. Los fariseos no eran creyentes del nuevo pacto, eran líderes religiosos atrapados en el formalismo. Jesús no los elogiaba por diezmar, los denunciaba por usar el diezmo como un disfraz de obediencia, mientras ignoraban lo esencial del corazón de Dios. El hecho de que Jesús mencionara el diezmo en ese contexto no implica que lo prescribiera como una práctica para sus seguidores. De la misma forma en que él asistía a las sinagogas y respetaba las fiestas judías, lo hacía porque vivía bajo el sistema del antiguo pacto hasta su cumplimiento en la cruz. Pero nunca instituyó el diezmo como norma en el reino que él vino a establecer. Por el contrario,
Su mensaje fue siempre una invitación a una generosidad sin medida, libre de fórmulas, nacida del amor y no de la obligación. Un momento que revela profundamente este principio se encuentra en Marcos 12, 41 a 44, donde Jesús observa a la gente echando dinero en el arca del tesoro. Los ricos daban grandes cantidades, pero una viuda pobre puso solo 2 moneditas. Jesús no calculó porcentaje ni hizo referencias al diezmo. Él no habló de cifras. Dijo simplemente que ella había dado más que todos, porque dio todo lo que tenía. En este gesto silencioso, Jesús exaltó la ofrenda que nace del sacrificio, no de la rutina. Celebró la entrega completa del corazón, no el cumplimiento externo de una ley. Y el reino de Dios no se edifica con sistemas fijos de porcentajes, se construye con vidas entregadas por completo. Cuando Jesús envió a sus discípulos a predicar, no les pidió que cobraran diezmos, les instruyó: de gracia recibisteis, dad de gracia. Mateo 10:8. La economía del reino no funciona como la economía terrenal, no se basa en tributos obligatorios, sino en el poder del amor. Jesús desafió constantemente a sus oyentes a renunciar al apego a las riquezas. No les dijo que calcularan un 10%. Les llamó a desprenderse de todo lo que les impidiera amar y confiar plenamente en Dios. La historia del joven rico en Marcos 10, 17 a 22 es una prueba contundente. Cuando este hombre preguntó qué debía hacer para heredar la vida eterna, Jesús no le habló de diezmos. Le dijo: una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven, sígueme. Este llamado radical revela la esencia del discipulado verdadero. No se trata de cumplir con una fracción fija, se trata de vivir con una generosidad tan profunda que todo lo que somos y tenemos queda al servicio de Dios. El Nuevo Testamento está lleno de este espíritu. No hay en sus páginas una sola exhortación a seguir diezmandando. En cambio, abundan los llamados a la liberalidad, al compartir, al sacrificio voluntario. Hechos 2:44 a 45 describen cómo vivían los primeros creyentes. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Esta no era una iglesia que funcionaba con el modelo levítico, era una comunidad viva, guiada por el Espíritu, que daba no por norma, sino por amor. El modelo de Jesús y de la iglesia primitiva no es compatible con un sistema de cuotas obligatorias. Jesús no vino a establecer un sistema de finanzas religiosas. Vino a enseñar una forma de vida centrada en el amor y la entrega. Su ejemplo es el del buen samaritano que no calculó lo justo, sino que dio lo necesario. Su enseñanza es la del sembrador, que lanza la semilla generosamente. Su instrucción es la del Padre misericordioso, que corre al encuentro del hijo perdido sin exigirle nada a cambio. La economía del reino no tiene que ver con diezmos. Tiene que ver con corazones redimidos que actúan en obediencia al Espíritu. La insistencia moderna en usar el diezmo como una medida de espiritualidad ignora el mensaje central de los evangelios. El mismo Jesús que se opuso a la tradición vacía de los fariseos, hoy sigue llamando a su pueblo a una fe auténtica. En Lucas 11:42, otra vez señala: ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta y la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Lo más importante no es el cumplimiento externo, sino la vivencia interna del amor. Y esa vivencia no puede medirse por un 10%, porque no tiene límites. El amor lo entrega todo.
Pablo, apóstol del nuevo pacto, no enseñó a las iglesias que debían diezmar, enseñó que debían dar conforme a lo que tuvieran, conforme a lo que propusieran en su corazón. En 1 Corintios 16:2 escribió: cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No hay mención de porcentaje, no hay imposición, solo hay dirección espiritual, porque bajo la gracia cada creyente es guiado por el Espíritu a dar según su fe, su amor y su propósito. El enfoque de Pablo era pastoral, no administrativo. Su preocupación era el bienestar de la comunidad, no la sostenibilidad de un edificio. Su llamado era a compartir, a aliviar la carga de los necesitados, a sostener a los obreros del Evangelio con gozo, no por obligación. En 2 Corintios 9, 6 a 7 refuerza esta idea: el que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Jesús no estableció una economía del diezmo, estableció una cultura del reino basada en el amor. Y ese amor no se expresa con porcentaje, se manifiesta con entrega total. Un corazón que ha sido tocado por el Evangelio no necesita ser presionado para dar. Da porque comprende que ha recibido todo de gracia. Da porque sabe que su verdadera riqueza está en el cielo. Da porque entiende que dar es adorar. Cuando se enseña que el diezmo es obligatorio, se anula el poder del Espíritu para guiar a cada creyente a una vida de generosidad verdadera. Se reemplaza la guía personal de Dios por una estructura fija. Se transforma el privilegio de dar en una carga. Y se desacredita el mensaje de Jesús, que siempre llamó a dar todo, no parte. La pregunta nunca fue cuánto tienes que dar. La pregunta siempre fue cuánto estás dispuesto a rendir. En Lucas 14, 33, Jesús dejó una declaración contundente: cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Esta renuncia no es medida por porcentaje, es medida por disposición. El diezmo no transforma corazones, la gracia sí. El diezmo no libera, el amor sí. El diezmo no salva, la fe en Cristo sí. Cuando se predica el diezmo como un mandato para el creyente en Cristo, se reintroduce un sistema que Él vino a cumplir y a cerrar. Cuando se predica la generosidad como un fruto del Espíritu, se edifica una iglesia viva, libre y poderosa. La ausencia de enseñanza sobre el diezmo en la boca de Jesús no es silencio, es redención. Él no necesitaba imponer lo que el amor verdadero ya produce. Él no necesitaba establecer normas fijas, porque vino a implantar el reino en los corazones. Quien tiene al Espíritu sabe cuándo dar, cómo dar y a quién dar, no porque alguien lo exija, sino porque Dios lo inspira. Una iglesia que vuelve al legalismo del diezmo es una iglesia que aún no ha entendido la plenitud del nuevo pacto. Una iglesia que predica la gracia pero exige el diezmo está dividida en su mensaje. Jesús no llamó a sus seguidores a dividir su vida en porcentaje, sino a rendirla completamente. No les dijo que calcularan, les dijo que confiaran. No les enseñó a dar para recibir, les enseñó a dar por amor. Lo que tu iglesia no quiere que sepa es que no necesitas cumplir una cuota fija para estar bien con Dios. Lo que no se predica desde muchos púlpitos es que el verdadero evangelio no necesita muletas del pasado para avanzar. Lo que se ha callado durante años es que Jesús no impuso el diezmo, porque sabía que el amor produce mucho más que cualquier ley. Y lo que hoy se revela con claridad es que quien camina en el Espíritu da más, vive mejor y entiende más profundamente el gozo de servir a Dios sin cadenas religiosas. Esta verdad tiene el poder de cambiar la manera en la que muchos viven su fe, ya no desde la culpa, sino desde la libertad.
ya no desde el deber, sino desde la pasión. Porque cuando el corazón se entrega por completo, las manos no retienen. Y cuando Cristo es el centro, la generosidad fluye como un río. Lo que viene no es menos compromiso, es más entrega, más profunda, más real, más gloriosa. El mensaje de Jesús no está atado a un número, está unido a la cruz. Y en esa cruz todo fue dado, no el 10%, todo. Uno de los aspectos más sensibles y menos discutidos dentro del cuerpo de Cristo es la forma en que el sistema religioso ha utilizado ciertas prácticas no para edificar, sino para ejercer control. En este contexto, el diezmo ha sido convertido por muchos en una herramienta de presión emocional, de manipulación espiritual y de dependencia institucional. Se presenta como un acto de fe, pero a menudo se impone como una condición para el favor de Dios. Se predica como una expresión de obediencia, pero se administra como un instrumento de poder. Y aunque la generosidad es parte del carácter del creyente, cuando se transforma en un deber inflexible, sostenido por amenazas veladas, se desvirtúa su esencia y se convierte en una carga diseñada más para sostener estructuras humanas que para glorificar a Dios. El sistema religioso, tal como lo encontramos hoy en muchas denominaciones, se ha sofisticado en sus mecanismos de permanencia. Ha sustituido la dirección del Espíritu por la conveniencia de métodos garantizados. Ha reemplazado la libertad de los hijos de Dios por la dependencia constante de normas impuestas. En medio de todo eso, el diezmo se ha transformado en una de las piezas centrales para asegurar el funcionamiento económico de dichas estructuras. No importa si la enseñanza proviene del antiguo pacto, ni si el contexto histórico ha sido ignorado. Lo relevante para muchas organizaciones es que esa práctica genera un flujo económico constante, predecible y medible, capaz de sustentar programas, mantener edificios, pagar sueldos y expandir la influencia institucional. Lo que alguna vez fue un mandato ligado a un sistema sacerdotal específico ha sido adaptado como una regla universal para todo creyente bajo cualquier circunstancia y sin lugar para el discernimiento personal. Y el resultado ha sido devastador en términos espirituales. Cuando el creyente es enseñado a dar por obligación y no por revelación, su relación con Dios se contamina con una visión transaccional. Comienza a creer que su fidelidad puede medirse en cifras, que la bendición depende de una fórmula, que la presencia de Dios está sujeta a un recibo mensual. Y bajo ese paradigma se crea una fe condicionada, una espiritualidad que no nace del amor, sino del miedo a perder algo. Una obediencia que no responde a la voz de Dios, sino a las exigencias humanas. Esto contradice radicalmente lo que Jesús enseñó y vivió. Porque en el reino de Dios no se construyen vínculos a partir del temor, se construyen sobre la verdad. Desde los tiempos de los profetas, Dios denunció este tipo de estructuras que reemplazaban la justicia por el ritualismo. En Isaías 1:11-17, el Señor reprende con dureza a un pueblo que seguía trayendo ofrendas mientras ignoraba el corazón de la ley. ¿Para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Hastiado estoy de holocaustos. Lavaos y limpiaos. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos. Dejad de hacer lo malo. Aprended a hacer el bien. No era la ofrenda en sí lo que molestaba al Señor, sino la corrupción del sistema que la sostenía. Era el uso de las prácticas sagradas como medio de apariencia, como instrumento de rutina, como excusa para sostener un orden religioso sin transformación verdadera. Y cuando hoy se presenta el diezmo como una obligación incuestionable, sin importar la motivación, se está repitiendo el mismo error.
Jesús confrontó este espíritu cuando volcó las mesas de los cambistas en el templo. En Mateo 21, 12 a 13, se narra cómo Él expulsó a quienes habían convertido la casa de oración en cueva de ladrones. La corrupción no era solo financiera, era espiritual, era el uso de lo sagrado para fines humanos. Era la comercialización de lo divino, el control del acceso a Dios mediante medios manipulados. Y ese mismo patrón aparece cada vez que una práctica del Antiguo Testamento es distorsionada para sostener un modelo institucional que no responde al espíritu, sino al interés propio. Cuando el diezmo es convertido en una especie de peaje obligatorio para mantener el favor divino, el templo de Dios se transforma otra vez en mercado y lo que debería ser adoración se vuelve transacción. La libertad que Cristo nos dio no fue parcial, no fue simbólica, fue una libertad total que afecta cada área de la vida del creyente, incluyendo su economía, su conciencia, su tiempo y su forma de servir. Gálatas 5:1 declara con firmeza: estad, pues, firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Cuando se establece el diezmo como una ley incuestionable dentro del nuevo pacto, se está imponiendo otra vez ese yugo. Se está invalidando la gracia. Se está restableciendo un sistema donde el ser humano se relaciona con Dios a partir de méritos y castigos. Pero la esencia del Evangelio es otra. Es la gracia que nos educa, no la ley que nos condena. Es el Espíritu que nos guía, no la letra que nos oprime. Este problema no solo es teológico, sino también pastoral. Porque cuando se enseña que el diezmo es obligatorio, sin espacio para la dirección personal del Espíritu, se crea una cultura de culpa y temor. Muchos creyentes sinceros viven bajo una constante carga emocional. Se sienten indignos si no cumplen con el porcentaje exacto. Se preguntan si Dios los castigará por no haber entregado una cantidad. Y en algunos casos experimentan ansiedad espiritual cada vez que su situación económica cambia, porque creen que su comunión con Dios está condicionada a su capacidad de cumplir con una cifra. Esa no es la vida abundante que Cristo prometió. Esa no es la paz que sobrepasa todo entendimiento. Esa es una angustia impuesta por una mala interpretación y una aplicación forzada. El Nuevo Testamento presenta un modelo radicalmente distinto. Allí los creyentes son animados a dar con libertad, con gozo, con discernimiento. No por necesidad ni por obligación, sino como un acto de adoración. En 2 Corintios 8 y 9, Pablo dedica varios pasajes a hablar de la ofrenda, pero nunca establece un porcentaje. I don't blame you for living this wish have been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away. But love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish have been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed,
In the silence between your words, every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away, but love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been enough for you to stay. I saw it coming in the way you changed, in the silence between your words. Every I'm fine felt heavier than truth, like something breaking unheard. I tried to fix what I didn't understand, held on tighter as you slipped away, but love can't grow where it's already gone. I don't blame you for living this wish had been. The city went silent, but somewhere the light still breathes. Night fell without a warning sign, engulfing streets in frozen time. Engines start, the silence grew like the world forgot what to do. A candle burns inside a shop, hands pass batteries, thank God. No one speaks of saving the world, just staying close, not letting go. If darkness tries to take it all, we'll stand together, not fall apart. Even a second not alone can turn this night into a dawn. The lights never go out in us, even when the city shuts down. We stand like lights against the dark, no one gets left behind. The lights never fade in eyes, even if the world loses sight. As long as we're here side by side, the night will slowly break apart. Someone runs through alleys deep, bringing power banks for those asleep. A child holds a flashlight tight, like it's the sky still shining bright. No heroes wearing capes tonight, just people trying to do what's right. In the chaos you can hear them say, I'm here, don't drift tonight. If half the world is swallowed whole, we'll be the half that stays. Porcentaje obligatorio. Nunca menciona el diezmo como requisito. En cambio, apela al amor, a la gracia, al ejemplo de Cristo. Dice que cada uno debe dar como propuso en su corazón. Esa libertad no es una excusa para no dar. Es una invitación a hacerlo con autenticidad, sin presión externa. Y esa autenticidad produce fruto eterno. No solo sostiene a los necesitados, sino que edifica la fe de quien da. Uno de los problemas más profundos de imponer el diezmo bajo el nuevo pacto es que se sustituye la obra del Espíritu por un mecanismo institucional. En lugar de enseñar a las personas a escuchar la voz de Dios, a discernir su voluntad en cada etapa de la vida, se les da una fórmula estática, aplicable, sin distinción de contexto. El sistema religioso lo prefiere así porque resulta más fácil de administrar.
Un porcentaje es más fácil de medir que una convicción. Un mandato fijo requiere menos oración, menos enseñanza, menos confianza. Pero Dios no busca sistemas cómodos, busca corazones sensibles, busca hijos e hijas que vivan guiados por su voz, no por reglamentos que imitan lo que Cristo ya cumplió. El desafío para la iglesia contemporánea no es encontrar formas de sostener sus edificios o programas. El verdadero desafío es formar creyentes maduros, capaces de vivir en libertad y responsabilidad al mismo tiempo. Y eso solo ocurre cuando se enseña la verdad sin añadirle cargas, cuando se predica la gracia sin temor a perder el control, cuando se confía en que el Espíritu Santo puede inspirar, convencer y movilizar al pueblo de Dios con más eficacia que cualquier norma impuesta. La iglesia no necesita atajos, necesita verdad, necesita libertad y necesita pastores y líderes dispuestos a depender del poder de Dios, no de estructuras heredadas. Si el sistema se derrumba cuando se elimina el diezmo obligatorio, entonces ese sistema no está fundado sobre la roca, porque lo que es de Dios permanece. Lo que está sostenido por el Espíritu no depende de porcentajes. Lo que nace de la gracia florece en libertad. La iglesia que Jesús prometió edificar no se sostiene con métodos humanos, se sostiene con la presencia del Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Esa libertad no significa desorden, significa vida verdadera, significa generosidad sin imposición, significa entrega que no nace del temor, sino del amor. La manera en que el sistema religioso ha usado el diezmo como una fórmula obligatoria ha distorsionado no solo el mensaje, sino también el carácter de Dios. Lo ha presentado como un cobrador celoso en lugar de un padre amoroso. Lo ha reducido a una ecuación de dar para recibir, cuando Él ya dio primero. Y ha colocado a los ministros en el papel de intermediarios cuando el velo ya fue rasgado y el acceso a la presencia de Dios fue abierto para todos. En Hebreos 10, 19 a 22. Se nos invita a entrar confiadamente al lugar santísimo, no por nuestros méritos, ni por nuestras ofrendas, sino por la sangre de Cristo. Esa es la base de nuestra relación con Dios. No un 10%, no una fórmula económica, una sangre perfecta que abrió un camino vivo. Esta verdad, cuando es comprendida, transforma todo, no anula la generosidad, la purifica, no debilita la entrega, la fortalece, no promueve la avaricia, desata una libertad que da mucho más de lo que exige la ley. Porque cuando el corazón está libre, las manos se abren. Cuando el alma es guiada por el Espíritu, el bolsillo ya no está dominado por el miedo. Y cuando la iglesia enseña esta verdad, se convierte en una comunidad que vive por fe, no por imposición, que da por amor, no por obligación, que sirve por convicción, no por presión. El sistema religioso teme esta libertad, porque implica soltar el control, implica confiar en que Dios puede sostener su obra sin necesidad de mecanismos legalecistas. Pero ese temor no debe guiar nuestra doctrina, porque donde hay temor no hay perfección. Y donde no hay perfección no puede haber plenitud de vida. El Evangelio es una buena noticia y no hay nada de bueno en una carga impuesta. No hay nada de libertad en una amenaza espiritual. No hay nada de Cristo en un mensaje que condiciona la gracia a una cuota mensual. El reino de Dios no necesita diezmos impuestos, necesita corazones dispuestos. Y esos corazones no se forman con reglas, se despiertan con verdad. La verdad que libera, la verdad que enciende, la verdad que transforma. La verdad que muchos prefieren no predicar porque desmantela sistemas enteros.
Pero esa es precisamente la verdad que Jesús trajo. Y es la única que puede restaurar la integridad, la fe y la generosidad verdadera dentro del pueblo de Dios. Lo que viene no es menos entrega, es una entrega más pura, más sincera, más guiada por el Espíritu y no por la tradición. Porque la verdadera iglesia no se alimenta de obligación, sino de amor. Y ese amor es el que hace caer los sistemas que esclavizan y levanta comunidades donde Cristo es el centro, no las fórmulas del pasado. La verdadera ofrenda que agrada a Dios jamás ha estado ligada a una imposición externa ni a una fórmula repetitiva. Desde las páginas del Nuevo Testamento, el Espíritu Santo nos revela un principio inmutable. El dar nace del corazón transformado, no del cumplimiento mecánico. Cuando Pablo instruía a las iglesias sobre la generosidad, nunca lo hizo desde la presión o la amenaza, sino desde el entendimiento espiritual de una vida rendida a Cristo. En 2 Corintios 9:7 lo expresó con claridad. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Este principio no deja espacio para estructuras rígidas ni porcentajes obligatorios. Invita a un ejercicio íntimo de discernimiento, de libertad y de entrega sincera. La generosidad auténtica no requiere condiciones legales para florecer. Nace del amor, se nutre de la fe y se expresa con gozo. No está motivada por la expectativa de recibir a cambio, sino por la comprensión profunda de que todo lo que tenemos proviene de Dios. Cuando damos con libertad, nos alineamos con la naturaleza misma del Evangelio, que es gracia derramada, vida entregada, servicio sin reservas. En el libro de Hechos, la comunidad de creyentes compartía sus bienes según la necesidad, no bajo un sistema porcentual, sino como fruto natural de una nueva vida en el Espíritu. Allí no había imposiciones, había convicción, no había reglas externas, había una unidad de corazón. Este modelo neotestamentario es incompatible con una visión del dar que depende de la presión. Cuando se impone el diezmo como requisito para la bendición o como condición de pertenencia, se socava el poder transformador de la generosidad guiada por el Espíritu. Se convierte un acto espiritual en una transacción y el corazón deja de ser el motor. Se reemplaza la revelación por la rutina, la libertad por el deber. Pero Dios no mira la cantidad, ni mide según normas humanas. Él mira la intención, el motivo, el espíritu con el que se da. En Marcos 12, cuando Jesús observó a la viuda que entregó 2 pequeñas monedas, no evaluó el monto, sino la entrega. Porque para el reino de Dios, el valor no está en la cantidad, sino en el corazón que ofrece. La generosidad que agrada a Dios no responde al temor, sino a la confianza. No es motivada por amenazas, sino por la certeza de su provisión constante. Dar en el reino es un acto de fe, no es cumplir una cuota. Es declarar que nuestra dependencia no está en lo que poseemos, sino en aquel que provee. Es reconocer que somos administradores y no dueños, que nuestro tesoro verdadero está en el cielo y que nuestro gozo está en participar del avance del reino sin necesidad de coerción ni imposiciones humanas. Este entendimiento libera al creyente, lo lleva a dar más allá de lo que la ley exige, no por obligación, sino por amor, no porque alguien le recuerde una regla, sino porque ha sido transformado por la gracia. Esa transformación interior es la que produce una ofrenda que sube como aroma agradable delante de Dios. Una ofrenda que no busca reconocimiento, ni busca cumplir con una norma, sino que nace del deseo profundo de honrar a aquel que lo ha dado todo
Porque cuando el corazón ha sido alcanzado por Cristo, no necesita ser obligado. Responde con alegría. Y da no el 10%, sino lo que el Espíritu le guía. Y eso es infinitamente más poderoso que cualquier regla humana. Dios no necesita tu dinero, nunca lo ha necesitado. El Creador del cielo y de la tierra no depende de recursos humanos para ejecutar su voluntad, ni para sostener su reino. Él es autosuficiente, soberano, dueño del oro y de la plata, y todo lo que existe le pertenece. Lo que Él busca es tu corazón, tu obediencia, tu confianza total. No porque Él se beneficie de tu entrega, sino porque tú eres transformado cuando aprendes a rendirte sin reservas. El acto de dar en el reino nunca ha sido una transacción comercial, sino una expresión de fe viva. La verdadera obediencia no se mide en porcentajes ni se calcula con fórmulas. Se manifiesta en la manera en que confiamos en su provisión, incluso cuando todo en nuestra lógica natural nos invita a retener. Proverbios 3, 5 a 6 nos instruye a confiar en el Señor con todo nuestro corazón y no apoyarnos en nuestro propio entendimiento. Esa confianza incluye nuestras finanzas, pero no desde una imposición doctrinal, sino desde una entrega plena. Dios no necesita una cantidad fija. Quiere enseñarte a depender completamente de Él, a caminar en obediencia, a soltar lo que temes perder y a reconocer que tus recursos son solo una herramienta, nunca un fundamento. Cuando Jesús multiplicó los panes y los peces, no lo hizo porque faltaban ofrendas, lo hizo porque el reino no está sujeto a la escasez ni limitado por lo que el hombre puede aportar. En su economía, la obediencia trae provisión, no al revés. La entrega que Dios honra no nace del cálculo, sino de la fe. Es la fe la que mueve montañas, la que sostiene a los justos, la que agrada al Padre. Hebreos 11:6 lo declara con claridad. Sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso cuando una estructura religiosa condiciona la bendición a una cuota mensual, está anulando la naturaleza misma de esa fe. Está sugiriendo que la gracia de Dios puede ser comprada o negociada. Pero en el reino todo es por gracia, por medio de la fe y no por obras. La confianza genuina se demuestra cuando somos capaces de obedecer, incluso cuando no hay promesas de retorno inmediato, incluso cuando dar no nos hace más visibles ni más aceptados. Lo que sostiene tu relación con Dios no es tu diezmo, es tu fe, no es tu cumplimiento financiero, es tu dependencia absoluta de su palabra. En Mateo 6:33 Jesús dijo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Eso no fue una estrategia financiera, fue una declaración de prioridades. Cuando tu vida está alineada con el reino, las añadiduras llegan como consecuencia, no como premio. La verdadera madurez espiritual no teme dejar atrás fórmulas humanas. Reconoce que el Padre conoce tus necesidades antes de que las menciones y que su fidelidad no está condicionada a tus transferencias. Él quiere enseñarte a confiar sin condiciones, a dar sin reservas, a vivir no por obligación, sino por fe. El mayor error no ha sido dar, sino hacerlo sin entender. No ha sido entregar, sino asumir que esa entrega era suficiente para justificar una vida espiritual vacía. El verdadero problema no está en el acto externo, sino en la desconexión interna que tantos han vivido al creer que una parte representa el todo. Dios nunca pidió sustituciones emocionales, nunca aceptó rituales vacíos como reemplazo del corazón. La confusión alrededor del diezmo ha sido más que un malentendido doctrinal, ha sido una puerta abierta a una vida dividida, donde separamos lo material de lo espiritual, como si fueran realidades independientes. Pero el reino de Dios no opera así. No quiere fracciones, quiere totalidad, ¿no? En el fondo,
La pregunta no es cuánto debes dar, sino cuánto estás dispuesto a retener. No en dinero, sino en obediencia. Porque muchos han sido fieles con cifras, pero infieles con decisiones. Puntuales con el sobre, pero ausentes con el llamado. Dios no busca porcentajes, busca coherencia. Y esa coherencia solo nace cuando entendemos que cada parte de nuestra vida, tiempo, pensamientos, relaciones, recursos, debe estar alineada con su propósito eterno. No hay áreas sagradas y otras neutras. Todo le pertenece, todo debe glorificarle. El problema de muchos no ha sido dar demasiado, sino haber creído que con eso bastaba. Este mensaje no es un llamado a dar menos, es un clamor a vivir más profundamente, a romper con la superficialidad de un sistema que ha reducido el compromiso a una transacción, a redescubrir el gozo de una vida guiada por el Espíritu, donde cada acto, pequeño o grande, es dirigido, impulsado y sostenido por la voz de Dios. No es más espiritual quien da más, sino quien vive rendido por completo. El Padre no mide ofrendas con calculadora, las pesa con fuego, porque en su altar no se colocan monedas, se coloca el alma. Y lo que Él enciende, nadie puede apagarlo. Hoy no te invitamos a calcular, te invitamos a rendirte, a dejar atrás la religiosidad disfrazada de fidelidad y a entrar en una dimensión donde el dar no es una obligación, sino una consecuencia, donde el control es reemplazado por confianza y donde la verdadera adoración no tiene precio, pero sí tiene valor. Porque lo que se entrega por amor permanece. Y lo que se vive por fe deja huella eterna.